Hace aproximadamente un año tomamos un tema y le pusimos arcos y flechas y hablaba 4 puntos básicos. 1, el arquero; 2, la vara; 3, la cuerda; y 4, las flechas con las que se llenaba la aljaba. Si usted quiere que subamos este estudio completo los días miércoles, entonces por favor ponga un comentario ahí abajo, dele like y comparta estos estudios para que más se puedan involucrar de todos estos temas. ¿Les parece si comenzamos?เป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ย Creo importante dejar a un lado los estudios que hemos visto y concretarnos en un tema básico que hable específicamente de lo que son niños. Comenzando con el tema, Mateo 18, versículo 1 dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Quiero que notemos en primer lugar que la pregunta es muy recurrente entre nosotros como cristianos. La pregunta que deja ver la vanidad que tenemos en nosotros. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es mayor, Señor Jesús? De todas las iglesias que hay, ¿quién es el mayor? Dentro de la iglesia, Señor, ¿quién es el mayor? De todos los pastores que hay en México, ¿quién es el mayor? De todos los siervos que están sirviendo en la iglesia, de todos los diáconos o servidores, ¿quién es el mayor? Una pregunta muy recurrente entre nosotros y deja ver la vanidad que tenemos en nuestro corazón. Un pensamiento, por supuesto, de un hombre caído. Como segunda parte, quiero que notes en dónde puso Jesús al niño. Lo puso en medio de ellos y eso representa un gobierno para con los que estaban ahí a su lado. Él lo puso en medio de ellos. Vea lo que dice el versículo 3. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, oiga esto, cambien y se vuelvan como niños,
no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Acaba de pasar el Día del Niño y tenemos que volvernos como estos pequeños. Segundo punto a notar, un cambio que tiene que estar en nosotros. Está en juego la entrada en el reino de los cielos. Tenemos que cambiar, tenemos que volvernos como niños y de esto depende si entramos o no en el reino de los cielos. Es importante desde mi punto de vista, es muy importante el punto que estamos tocando el día de hoy, justo después del Día del Niño. Punto número 4. Dese cuenta que el niño hace lo que Jesús le manda. Un niño obediente a Jesús se quedó en medio de las personas. Ahora, póngase a analizar el cuadro y la situación por la que este niño estaba pasando. Se quedó en medio de muchos adultos y se quedó parado, me imagino yo, que el niño volteando a ver a todos, pero inmóvil. Se quedó ahí hasta que el Señor terminó de dar lo que tenía que decir. Él se quedó parado en medio de todos ellos, hombres más grandes que él, pero él con una humildad sencilla que lo caracteriza como un niño, se quedó ahí en medio obedeciendo a Jesús. Viendo la importancia de este versículo, la importancia de que cambiemos y nos volvamos como niños, porque de esto depende el reino de los cielos, si entramos o no entramos al reino de los cielos. Viendo la importancia de esto, hemos sacado 7 puntos del por qué tenemos que ser como niños. ¿Les parece? Me acompañan a estudiarlos. Son 7 puntos, son muy interesantes. 7 puntos que te van a dejar al final como un niño. Punto número 1. Los niños son fuertes en espíritu. Lucas 1:80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. La fuerza de los niños espiritualmente es grandiosa, es maravillosa. Yo creo, desde mi punto de vista, que pienso yo que pocas personas tienen la fuerza espiritual que tiene un niño. Un niño es espiritualmente fuerte por la humildad y la sencillez con la que ellos se mueven. Tenemos estudios centrados en adultos, estudios fuertes para hacer que los adultos se caminen y se fortalezcan en el espíritu, cuando en realidad los adultos, su mente está cautiva en sus metas y en sus necesidades, solamente en sus necesidades, y sus metas son lo único que los mueve a los adultos. Generalmente así sucede. En el mundo espiritual satánico, en lo oculto, en cultos malvados, lo más recurrente para hacer sacrificios son los niños pequeños y las mujeres vírgenes. Son especialmente fuertes en lo espiritual. Ellos lo saben y por eso recurren a estas prácticas. Entonces, punto número 1, los niños son un instrumento muy fuerte en el área espiritual. Punto número 2, los niños pueden profetizar. Lucas 1:76 dice: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Los niños profetizan, pero óigame, muchas veces no los escuchamos y los tomamos como palabras de un niño pequeño y no les hacemos caso. La gran mayoría de las veces no les hacemos caso y los hacemos a un lado, incluso los rechazamos para no estar escuchando lo que están hablando. En alguna ocasión, lo he contado en la iglesia, mi hija Verónica estaba muy enferma de la garganta e incluso el diagnóstico era pésimo, era malo, era así. Definitivamente la doctora que la revisó la había casi desahuciado, diciendo: esperen lo peor porque esto no va a mejorar. Esa noche me quedé orando con ella, orando por ella.
Como por eso de las 11 o las 12 de la noche, mi hija Verónica se despertó muy animada, sonriendo con una gran sonrisa en su boca y empezó a decirme: papá, ganamos, ya ganamos. Y se volvió a recostar en su almohada y volvió a quedarse dormida. Los niños pueden profetizar. Al día siguiente, mi hija Verónica estaba perfectamente sana. La doctora la volvió a revisar y se asombró por causa de que la niña estaba sana. Los niños pueden profetizar. Primera de Samuel 3:19, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. El pobre de Samuel, Dios le hablaba y no sabía que era Dios el que le hablaba. Iba con Elías y le decía: ¿me hablaste? Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Y Elías decía: no, yo no te hablé, ve y duérmete. Y sucedió 3, y a la 4ª vez Samuel dijo: heme aquí. Dios le dijo a Samuel que iba a matar a los hijos de Elías. Al día siguiente, Elías se levantó y estaba esperando que Samuel le dijera qué es lo que Dios le había dicho, y Samuel no quería hablar con Elías porque le tenía miedo. No sabía cómo contarle estas malas noticias hacia sus hijos. Los niños profetizan. Punto número 3. Desde el vientre son llenos del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Mire qué interesante. En el vientre recibimos el ADN de parte de nuestros padres, un ADN corrompido de maldad, un ADN que viene desde Adán y Eva, en donde la maldad está ahí integrada, injertada en esa transmisión que nos dan nuestros padres. Es interesante ver que también desde el vientre podemos recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro del vientre de nuestra madre. Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras yo te había apartado. Depende del ambiente, depende del ambiente que rodea al bebé. Hay niños que están rodeados de pleitos, y ¿cómo cree usted que actúan estos niños? Hay niños que están rodeados de vicios y de la misma manera van a crecer, y el mismo ADN malvado va a salir a relucir. Hay niños que están rodeados de morbo y crecen con ese mismo morbo. Pero lo peor que puede suceder es que hay niños que están siendo abortados, hay niños que están siendo asesinados desde el vientre de la madre. No hay lugar. Hoy en día es increíble, es difícil de decir, no hay lugar más peligroso para un bebé que el vientre de la madre, porque no sabemos qué hay en el corazón de la madre y podría estar maquinando contra este pequeño, y el pequeño, pues, ¿cómo se defiende? No tiene cómo defenderse. Lo peor es que hay niños que están siendo abortados. Ahora, con la pandemia del COVID, se quejan de las muertes, se preocupan por las muertes, se preocupan por tantas muertes que ha habido, pero la verdad es que ya son muchos los niños asesinados desde el vientre de su madre. Nos preocupamos por las muertes de esta pandemia, pero no nos importan las vidas de los pequeños que están siendo asesinados. Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Hay una conexión muy especial entre Dios y los fetos, los cuerpos que están en gestación dentro del vientre de la madre, que no tienen vida. Por supuesto que tienen vida, y desde el vientre ellos pueden estar siendo llenos del Espíritu Santo. Por favor, a partir de ahora, preocúpate por el ambiente que les está rodeando. Oiga, tenemos que convertirnos como unos de estos pequeñitos que desde antes de que conocimos
Apliquemos a lo espiritual en un nuevo nacimiento, en un hombre adulto. Cuando llegamos al camino de Dios, estamos naciendo de nuevo. Pero antes de que llegásemos al camino de Dios, Dios ya estaba trabajando con nuestras vidas. Tal vez nos dolía, tal vez sufrimos, tal vez padecimos, pero era necesario para que naciéramos de nuevo. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, con los problemas que nos rodeaban, para que pudiésemos nacer de nuevo. Punto número 4. Cosas ocultas son reveladas para los que nacen de nuevo, para los que son niños espirituales. Lucas 10:21 dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Característica de un niño: se enojan, de repente están peleando y de repente a los pocos minutos ya están jugando de nuevo. En ellos no hay rencor, en ellos no hay rencillas, en ellos no hay venganzas. Un niño, en momentos de problemas, ellos simplemente lo resuelven y continúan con su camino. Número 2. Los niños son obedientes, son sumisos y saben respetar. Oiga, los frutos del Espíritu se encuentran muy inculcados en los niños pequeños. Tienen amor, tienen gozo, tienen paz, tienen paciencia. Resumiendo, todos los frutos del Espíritu están colocados en ellos sin ningún problema, sin tener que trabajar para que ya los tengan. No, ellos ya los tienen. Por eso es importante que nos convirtamos, como que seamos semejantes a uno de estos pequeñitos. En ellos se manifiesta el reino de Dios. En ellos se revelan las cosas que son del reino. ¿No le parece increíble? Punto número 5. El reino de Dios es suyo. Lucas 18. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Punto número 1. No buscan a Jesús. Es Jesús mismo quien los llama. Para los que son como niños, es Jesús mismo quien los llama. Número 2. No faltará el que quiera impedir la entrada con legalismos, con que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquí y allá para poder pertenecer al reino de Dios. Y lo único que tienes que hacer es convertirte como un niño. Yo le hago la pregunta: ¿cómo es un niño cuando va a la escuela? Yo recuerdo cuando era niño y me gustaba ir a la escuela porque era ir a divertirse. En la casa me aburría, pero en la escuela me divertía. Punto número 3. El reino de Dios es de quienes son como ellos. El reino de Dios es de quien cultiva cada día los frutos del Espíritu en nosotros mismos. Nunca olvides al pequeñín que tienes dentro. Diviértete, goza tu cristianismo, alégrate con tu hermano al lado, diviértete, dobla tus rodillas, habla con papá. No es lo mejor que tiene un niño. Un niño llega y se quiere subir a las piernas de papá o de mamá, quiere que sea cargado por papá y que le cuente y se siente protegido con papá. Conviértete en un niño. ¿Qué estás esperando? Transfórmate de nuevo en un pequeño. Cultiva cada día los frutos del Espíritu. No olvides a ese pequeñín que tienes dentro. Si no se convierten como niños, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Punto número 6. Un niño puede guiar.
¿Un niño puede guiar, pastor? Sí, es el diseño de Dios para la tierra. Mire, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño, ¿qué es lo que va a hacer? Un niño pequeño, ¿se lo comerán? Un niño pequeño les pegará, un niño pequeño los guiará. Es el diseño de Dios para la tierra. A partir desde Edén, Dios mostraba el diseño que Dios quería para la tierra. Ese mismo diseño regresará a nuestras manos. ¿Y quién es un niño pequeño? Un adulto podría ser también un niño pequeño que se ha convertido de nuevo a tomar los frutos del Espíritu y ahora es como un niño pequeño, no cuidando lo que a él le interesa y le beneficia, sus propios deseos de la carne, sino que trabajando para Dios en todo lo que hace. Cuando un niño deja de ser infante y se transforma en un joven o en un adolescente, es lo que le llaman el despertar de la conciencia y es el despertar de la mente caída dentro de nosotros. Cuando un niño pierde la inocencia, es el despertar de la conciencia y comienza a maquinar su mente cosas que no son de la inocencia, sino que ahora son parte de la conciencia. Pensamos que lo correcto es lo que me conviene a mí. Pensamos que lo correcto es exterminar el mundo para lo que me conviene a mí. Pensamos que lo correcto es no querer nada con Dios, porque eso de meterse en la religión no es para mí. Así pensamos cuando en realidad es todo lo contrario. Necesitamos a Dios para volver a nuestro yo interno, a nuestro yo pequeño que tanto nos exige Dios para poder entrar al reino. Punto número 7. ¿Cómo lo lograremos? Para estudiar este punto necesitamos ver 4 puntos más. Por favor, en su casa lea los textos bíblicos que les estoy poniendo aquí en pantalla. ¿Cómo lo vamos a lograr? Inciso A, con el poder del Espíritu Santo. En vano son nuestras fuerzas. Las fuerzas del hombre son vanas sin el poder de Dios. Así definitivamente no lo van a lograr sin el poder de Dios. Es solamente con Dios, es solamente por medio de Él y es solamente para Él, completamente para Él. No es para mi crecimiento, no es para que yo me vea más, no es para que mi nombre sobresalga ante todos, es de Él, por Él y para Él solamente. Mis fuerzas son vanas. Inciso B, ganar al niño es no perder al adolescente. Se instruye al niño con tu ejemplo, no con el ejemplo del pastor. Tú eres el ejemplo en tu casa. Tú eres el ejemplo que debe de seguir ese pequeño que tienes a tu cuidado. Es que ya van 5 iglesias y en la que estás, no, ahí no sirvo en nada. Perdóname, ¿qué le estás enseñando? ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a tu pequeño? Lo estás mal instruyendo, estás perdiendo al niño y por lógica vas a perder al adolescente. Está mal instruido. Mira, mal instruido se convertirá en un arma contra tu ministerio, contra tu vida. Después, cuando ellos adquieran la conciencia y dejen la inocencia, encontrarás que será muy difícil meterlos al camino de Dios. No podemos pelear una batalla. Nosotros como pastores no podemos pelear una batalla que te corresponde a ti como padre. Mira, no es el problema que estás creando a ti mismo, sino la atadura que estás dejando en ellos tan fuerte. Una atadura que no van a poder romper porque tú no les estás poniendo el ejemplo de cómo lograr salir adelante. Inciso C. Un chico mal encaminado solo es culpa de los papás y de nadie más. ¿Cuál es el problema? Que los papás
no han nacido de nuevo, que necesitas volver a ser como niño, con esa humildad, con ese amor, con esos frutos del Espíritu inculcados en sí mismo tan naturalmente. Necesitamos regresar a ese nuevo nacimiento, porque nosotros somos el mismo problema. Pleitos que duran meses y meses en casa, y el niño viendo cómo sus papás, cada quien por su lado, ni siquiera se saludan, no se hablan, ni un beso se dan, no se dirigen la palabra. Tal vez se golpean, tal vez se dicen, se ofenden, y el niño viviendo esos pleitos. Es tu culpa que tu chico esté mal encaminado. Faltos de amor, faltos de gozo, faltos de paz, faltos de todo tipo del Espíritu en ustedes. Papás sin autoridad de Dios, imponiendo miedo, generando miedo, pensando que es respeto el que te tienen. No es respeto, sino es el puerco, el asqueroso miedo que te tienen. Es el asqueroso miedo que has generado en tu familia. Rompe con eso, estás encaminándolos mal, solo es culpa de los padres. Inciso D, tienes que proveer para el cuerpo, economía, es tu responsabilidad, debe de haber buena economía. Proveer para el alma, los frutos del Espíritu, nuestra alma tiene que estar llena de los frutos del Espíritu, inculcárselos a ellos y proveer para el Espíritu, oiga, la oración, el trabajo para la iglesia, el estudio de Dios, no puede faltar en tu vida. Son 3 cosas que tienes que proveer. Si alguna de estas falla, te has hecho semejante a un hombre que es incrédulo y falto de fe. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Señor Jesús, perdóname porque he sido mal padre, porque he encaminado mal a mis pequeños, porque no he hecho lo correcto delante de ti. Perdóname, Señor, porque he fallado delante de ti, Señor. Te pido que me disculpes, te pido que me permitas seguir adelante, que me permitas volver a tener un niño interior en mí, que vuelvas a ser, Señor, que en mí nazca, haya ese nuevo nacimiento, Señor, que tú me estás pidiendo, exigiendo en este día, Señor, que sin ese nuevo nacimiento yo no voy a lograr hacer cambiar a los que están en mi casa. Te pido que seas tú conmigo, que me ayudes, que me fortalezcas y, Señor, te prometo que mi vida te la entregaré completamente a ti. Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuya es mi vida. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Gracias, Padre, por este tema que me acabas de dar el día de hoy, que me permitas caminar contigo, pero no en legalismos, sino en una diversión continua contigo. Déjame disfrutar mi cristianismo. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego mi ser completo a ti. Te pido, Señor, que tomes la decisión de ser mi Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.